Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Felipe Barrientos y el día de hoy, junto a mi grupo, les vamos a hablar acerca del campo eléctrico y conceptos fundamentales asociados a este. Para hablar acerca del campo eléctrico, primero debemos conocer qué es un campo vectorial. Un campo vectorial es la forma de representar una magnitud por medio de un vector en un espacio, el cual este vector debe tener una dirección que es hacia dónde apunta, un sentido que es hacia qué lado apunta y un módulo o magnitud que es qué tan grande es este vector. Un ejemplo de un campo vectorial es el campo gravitacional, el cual es la fuerza ejercida entre dos masas, una m mayúscula que sería la masa mayor y una m minúscula, masa menor, y esta masa mayor ejerce una fuerza sobre la menor. Esta fuerza está dada por la ecuación menos g por la multiplicación de las masas dividido la distancia entre ellas por r tongo, que sería la dirección que hay desde la m mayor hacia la m menor, y g es la constante de gravitación del universo. Por otro lado, la masa menor siente una fuerza igual a la masa por la gravedad. Para hablar del campo eléctrico también debemos conocer qué es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas, las cuales pueden ser tanto positivas como negativas. En el caso de ser positivas, estamos hablando de protones, y en el caso de ser negativas, serían electrones. Estas cargas se denotan por medio de la letra Q, y hay dos casos. Cuando estas dos cargas están en el mismo signo, estas cargas se repelen, mientras que si son el mismo signo, ahí si son distintos signos, estas cargas se atraen. Teniendo en consideración el ejemplo anterior, la fuerza eléctrica, la carga sería similar o equivalente a la masa. Como ya mencioné, entonces la fuerza eléctrica puede ser tanto una repulsión como atracción. Y es por esto que igual está la ley de Coulomb, que es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, la cual está dada por la constante K o la permitida eléctrica, por la multiplicación entre las cargas, dividido la distancia entre ellas, por la dirección de la carga 2 con respecto a 1. En el caso del aire, la permitida eléctrica es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado. Principio de superposición. Imaginemos que tenemos más de una carga en el espacio. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico total en un punto? Aquí es donde entra este principio. Cada carga crea su propio campo eléctrico de manera independiente, y lo que hacemos es sumar vectorialmente todos esos campos individuales para obtener el campo total. Esto significa que no hay interferencia entre campos, cada uno actúa como si los demás no existieran. Para un punto P, que está sometido a una carga Q1, va a generar un campo de fuerza igual a F1. Va a pasar lo mismo con las cargas Q2 y Q3. Y el campo total generado por las tres cargas va a ser igual al campo F. Esta propiedad es la base para entender sistemas más complejos que tienen múltiples cargas. Ahora retrocedamos un poco para ver el caso más básico, una sola carga puntual. Sabemos por la ley de Coulomb que la magnitud del campo eléctrico es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Matemáticamente, usamos la fórmula E del campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado por R tongo, donde K es la constante de Coulomb, Q es la carga, R es la distancia y R tongo es el vector unitario que nos indica la dirección del campo. Por último, vamos con un caso más realista, distribuciones continuas de carga. Por ejemplo, una varilla cargada o una lámina. Ya no podemos aplicar directamente la fórmula de una carga puntual. En su lugar, se divide la carga en pequeños elementos delta Q y sumamos o integramos sus campos individuales usando el principio de superposición. Esto nos lleva a integrar la expresión del campo eléctrico. Por ejemplo, para una línea cargada uniformemente, el campo depende de la distancia al eje y de la simetría del sistema. Aunque los cálculos pueden volverse complejos, el concepto clave es que seguimos sumando muchos campos pequeñitos para conocer el campo total. Entonces, repasando,
El campo eléctrico se construye a partir del efecto de cada carga, ya sea puntual o distribuida, y el principio de superposición nos permite sumar las contribuciones de cada una de estas cargas. Hoy le hablaré sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las leyes más importantes en el electromagnetismo y vincula el flujo eléctrico con una carga encerrada. Para partir, debemos saber qué es el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es el producto del campo eléctrico por el área de la superficie y esta depende del ángulo que se forma entre el campo y la superficie. Para explicarlo de una manera más sencilla, relacionaremos esto con un caso de la vida habitual, que vendría siendo las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia vendrían siendo las líneas de campo y debajo pondremos un tarro para recoger las gotas. El tarro vendría siendo la superficie. Las gotas que uno recoge en el tarro vendrían siendo las líneas de campo que atraviesan la superficie. Si uno inclina el tarro, vamos a obtener menos gotas de lluvia, que eso sería influyente a lo que pasa en el campo, en el flujo eléctrico. Existen dos tipos de flujo, uno positivo, donde más líneas salen de la superficie que las que entran, y un flujo negativo, donde más líneas entran a la superficie de las que salen. El flujo se puede definir de manera matemática como la ecuación que vemos acá arriba, que es el campo eléctrico multiplicado por el área por el coseno del ángulo. Esto es para una superficie regular conocida. Y si la superficie no es regular conocida, utilizaremos la otra ecuación, que es la integral del campo por la normal en un diferencial de superficie. Ahora, la ley de Gauss de forma integral. Bueno, una carga eléctrica produce un campo eléctrico y el flujo de ese campo pasando a través de una superficie cerrada es proporcional al total de carga encerrada en la superficie. Eso es lo que quiere decir Gauss con su ley, que se puede definir de forma matemática con la ecuación que vemos acá, que la parte izquierda corresponde al flujo eléctrico y la parte derecha corresponde a la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Bueno, como la ley de Gauss es bastante complicada muchas veces, se buscó una forma simplificada, utilizando un área gaussiana especial. El área gaussiana especial es una superficie cerrada imaginaria que se elige estratégicamente para utilizar en la ley de Gauss. Tiene que cumplir tres requisitos. El campo eléctrico debe tener la misma magnitud en todos los puntos. El campo eléctrico debe atravesar perpendicularmente cada punto de la superficie y además la superficie debe ser simétrica. Existen áreas comunes como son la esfera o el cilindro. A partir de lo anterior podemos escribir el campo eléctrico con la área gaussiana especial. El campo eléctrico correspondería a la carga encerrada dividido en el área gaussiana especial multiplicado por la permitividad eléctrica en el vacío. Además del campo eléctrico podemos derivar la diferencia de potencial. Bueno, el potencial eléctrico es la cantidad de trabajo que se realizado por una unidad de carga para mover una carga de prueba Q desde un punto A hacia un punto B. Y se denota por la ecuación que vemos acá abajo, que la diferencia de potencial es igual a menos la integral desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico por un diferencial de superficie. Este está en unidades de medida de volts y nos sirve para calcular energía, analizar campos eléctricos complejos y es clave para resolver problemas de distribución de cargas, diferencias de potencial, flujo de corriente, entre otros. ¿Qué es la pintura electrostática? La pintura en polvo desarrollada en los años 60 se ha popularizado por su uso en piezas metálicas, ofreciendo un acabado uniforme sin defectos como burbujas o escurrimientos, como es en el caso de las pinturas líquidas. En su forma electrostática es altamente eficiente, reciclable y permite un gran ahorro de material gracias a su composición de cargas minerales, pigmentos y resinas. ¿Cómo se relaciona la pintura electrostática con el campo eléctrico? La pintura electrostática emplea partículas cargadas que son atraídas por objetos conectados a tierra, generando un campo eléctrico, logrando una aplicación precisa.
Este método mejora la cobertura incluso en zonas difíciles y aumenta la eficiencia al reducir el desperdicio de material. ¿Cómo se aplica y qué ventajas presenta? El recubrimiento en polvo se aplica con una pistola electrostática que carga las partículas eléctricamente, las cuales se adhieren a superficies metálicas conectadas a tierras o al objeto que uno quiera pintar. Luego la pieza se hornea para curar la pintura, formando una capa uniforme y resistente. Este proceso ofrece ventajas como ausencia de compuestos orgánicos volátiles o VOC, posibilidad de reciclaje en un 97%, alta eficiencia, ya que solo requiere de una sola capa, menor riesgo para la salud, ya que no emite gases tóxicos y gran resistencia físico-química. La pintura en polvo es versátil y puede ajustarse en espesor, color, brillo, textura, resistencia, según sus componentes y según el uso que se les quiera dar, especialmente la resina y el endurecedor. Se elige según la exposición a factores como la corrosión, el sol o el impacto, y se utiliza en aplicaciones tanto como interiores como exteriores, incluyendo maquinaria pesada, electrodomésticos, gasfitería, estructuras arquitectónicas e industria en general. El video explicó fundamentos del campo eléctrico como un campo vectorial generado por cargas, junto con las leyes claves como la de Coulomb, el principio de superposición y la ley del Gauss. También mostró cómo estos conceptos se aplican en tecnologías como la pintura electrostática, destacando el papel del electromagnetismo en soluciones industriales precisas y sostenibles dentro de la industria moderna. Gracias por ver nuestro video. Den a like y a compartir. Nos vemos la próxima.